capítulo 1. Y vamos a terminar el capítulo 1, capítulo 2 y parte del 3. Vamos a leer desde el versículo 19 al 26. Dice la palabra del Señor: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que veíamos en la clase pasada? Estamos en una introducción al libro de Romanos, nos la dio el hermano Alex. Estamos mirando cómo el Evangelio es una buena noticia. La palabra Evangelio, en su contexto original, es anunciarle al pueblo pecador, a ese pueblo del Señor, que hay una nueva oportunidad para limpiar sus pecados. Esa es la nueva, o la buena noticia, o la buena nueva. Eso es el Evangelio. El Evangelio es anunciarle al pueblo pecador que Dios da la oportunidad de arrepentimiento y que puede haber una transformación en su vida. Y eso es lo que Pablo viene hablando. Pablo nos habló en el capítulo 1, quiero que tenga presente dos cosas. Dios dividió a la humanidad en dos secciones, vamos a llamarlo así. Uno llamado los gentiles y otro el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes del Señor, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Y el Señor Jesús viene a dar la buena noticia que tanto necesitamos. Y en el capítulo 1 Pablo viene hablando del Señor Jesús, de cómo es hijo de David, de cómo es escogido y que el escogido es el ungido, y el ungido es la justicia. El ungido, ¿quién es el ungido? El Señor Jesús. El ungido es la justicia dada por Dios para la justificación de todos los que creen en su nombre. Todos los que creen en el Señor Jesús son justificados delante del Padre, son declarados santos, limpios, puros. Y si usted se da cuenta y mira a su hermano, él no es tan santo, tan limpio y tan puro. Pero a los ojos de Dios es santo, limpio y puro. Por lo tanto, usted no puede arremeter contra ninguno de sus hermanos, porque nadie le dio esa autoridad. Por lo tanto, debemos perdonarnos, ayudarnos. Así como me soportan mis flaquezas y soportamos las flaquezas de los demás, debemos todos en armonía sobrellevar las cargas los unos. Hay que llevar las cargas. El ungido es la justicia dada por Dios para justificación de todos los que creen en su nombre. Y que en este glorioso evangelio, en conformidad al conjunto de verdades escritas, veíamos en Habacuc 2:4, que es donde está el texto que les dije que lo estudiaran, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Eso, lejos de anular el método antiguo, solo era la continuación de lo que los profetas habían dicho. El versículo 20 dice, alguien que lo lea. El 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Todo ser humano,
En el capítulo 1, Pablo acusa a todos los hombres. En el capítulo 2 va a comenzar con los religiosos y luego va a entrar con los judíos. Pero lo que Pablo está diciendo, todos los hombres tienen una luz de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A mí me enseñaron que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, y yo lo creo. Pero me dieron una ilustración falsa. A mí me dijeron que el hombre era como un muerto tirado en una pista de carreras, que cuando sonaba el balazo para salir corriendo, como está muerto, no puede hacer nada. La ilustración de dónde salió, no sé, pero no es bíblica. Esa ilustración no es bíblica, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿El hombre está muerto en delitos y pecados? Sí. Pero cuando habla de muerto en delitos y pecados, quiere decir que está vivo en su pecado. Y a veces tenemos una mala concepción. Hoy en día, el viernes hubo una reunión, no voy a citar nombres ni nada para no tener inconvenientes, y dentro del sistema doctrinal en el cual fui enseñado, ya se dividieron. Ya hay 3 grupos. Están los neos, los puritanos y los otros. Cuando debiéramos ser todos de un mismo sentir y de un mismo pensar, como le escribe Pablo a Evodia y Sintique. ¿Lo han leído en Filipenses? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿En qué conocerá el mundo que somos discípulos del Señor? En que nos amamos los unos a los otros. Pero porque la hermana sacó la pandereta, el otro ya no la quiere. La pandereta es del diablo. La hermana dice, pandereta pero con poder. Y todos vienen en camino. No nos juzguemos por cosas pequeñas. Seamos unidos en lo medular. Y el uno piensa que es así, el otro piensa que es asá. Y en las 5 solas que tanto defiende la Reforma, dice sola escritura. Y la Biblia se tiene que interpretar a la luz de ella misma, no a la luz del pensamiento del hombre. La Biblia se tiene que interpretar a la luz de ella misma. Las mismas escrituras se interpretan a sí mismas. ¿Cómo vas a interpretar Apocalipsis? A la luz de toda la Biblia. ¿Cómo vas a interpretar las cartas de Pablo? A la luz de la escritura. Pablo nunca habló nada salido de las escrituras. Es más, cita ciertos versos para que nosotros nos enganchemos. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Richard Pratt. Las notas a pie de página del Nuevo Testamento son el Antiguo. Y si no logra entender el Antiguo, las notas a pie de página del Antiguo Testamento son las del Nuevo. Excelente exposición. Con eso ya tenemos mucho en qué pensar y mucho que decir. ¿Por qué a veces no armonizamos con el texto de la Escritura? Porque no estamos entrenados en el continuo ejercicio de leerla. Dice, porque las cosas invisibles de nuestro amado Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, obvio, por este mundo hecho, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando a todos los hombres, aunque la carta primordialmente está dirigida a los romanos. ¿Y recuerdan cuando Pablo llegó a Roma, con quién se reunió inicialmente? Con los principales de los judíos. Pero como no tiene libertad para entrar a la sinagoga, tenía una casa rentada en la cual duró 2 años, y durante los 2 años explicaba las escrituras a todo el que venía a preguntarle por las cosas que son hechas. En esta forma, la revelación interna y la externa de Dios se complementan la una con la otra, y ambas producen una convicción en el corazón del hombre. No perdamos de vista que el soplo de Dios en el hombre es la ley de Dios escrita en él. ¿Cómo acuso al pecador de su pecado si él no entiende? ¿Cómo? Dígame cómo lo acusamos.
con la ley escrita en su corazón. Por eso es que él va a comenzar a decir Pablo acá, desde el inicio, porque Adán y Eva salieron del paraíso, saben que tienen un medio que el Señor estableció para que se puedan acercar, y Él se va a manifestar, y ese medio va a ser unos sacrificios. Pero los hombres comenzaron a perder de vista lo que Dios hizo, y entonces comenzaron a entregarse a las cosas, y comenzaron a honrar más a las criaturas que al Creador, y comenzaron a quitar al Señor de su lugar. Mire lo que dice el versículo 21. Ahora sí, alguien que lo lee. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Permanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue endurecido. Toda la humanidad, aún caída, tiene unos medios, voy a establecerlo así, lo trato con cuidado, unos medios de gracia que Dios estableció para que el hombre pueda acercarse. Tenemos el caso de Caín. Caín presenta una ofrenda. Declaraba un hermano hace días de que era primicia, lo que tenía que presentar, lo primogénito. Pero Caín tiene el medio para acercarse al Señor. ¿Abel es un caído en pecado? Sí. No sé por qué ven a Abel santo. Abel es un hombre ya que viene con la mancha del pecado, pero él se acerca obedeciendo lo que le dijeron. Caín se acerca, pero haciendo su propia voluntad, en su razonamiento. Y el hombre, a medida que comenzó la evolución y cuando viene a ser fundado el mundo, el hombre comenzó a pervertir la idea de Dios. Pero todos tienen la imagen de Dios dentro de sí. El pecador la tiene, como diría el doctor Sproul, destrozada. Y el Señor Jesús viene a restaurarla. Y es importante entender esto. Dice que son inexcusables. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron gracias por las cosas que les daban? ¿Por qué? Ahí dice el texto. ¿En dónde se envanecieron? En su razonamiento, en su teología mental, no en lo que estaba escrito. Se envanecieron en lo que ellos quisieron. Y tenemos los griegos con su filosofía griega y sus muchos dioses del Olimpo. Y tenemos dioses en Egipto. Y los hombres comenzaron a crear sus propios dioses. Y es importante entender que es el razonamiento lo que me lleva. El razonamiento es bueno, tú tienes que analizar un texto y razonar con él. Pero cuando tu razonamiento prima por encima de las escrituras, ahí ya tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Conozco amigos que quiero, que viven en una vida tremenda, es que es tremenda. No estoy hablando de un pecado. Andan en toda la suciedad que quieren y ellos se paran y dicen en su razonamiento, soy salvo por gracia. ¿Quién enseñó eso? El término es bíblico, pero ¿quién enseñó? A ver, y solo quiero contrarrestar con esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué estos personajes tienen en su mente que pueden vivir como quieran, roban, hacen, fornican, adulteran, hacen hasta para vender? Pero ellos, según ellos, en su razonamiento, son salvos por gracia. Parece que no leyeron el texto que acabamos de leer y lo repetimos. ¿Cuál fue? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol. Y dice aquí, son inexcusables. Mientras aún retenían algún conocimiento real de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Se desvanecieron en el razonamiento de su corazón.
Manuales, Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dice el Señor: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Amén. Es la misma pregunta que el Señor está haciendo con Jeremías, les está diciendo acá. ¿Por qué sus padres se pararon en el razonamiento y me vieron a mí como si yo les estuviese haciendo algo malo? ¿Cuándo les hice algo malo? Si antes los ayudé, los saqué, los sustenté como una nodriza lleva a su bebé. Así los sustenté yo a ustedes en el desierto. Y dice, y me dieron gracias. Y cuando la palabra aquí dice necio corazón, está diciendo en el contexto original que ese corazón es un insensato y es un estúpido. La palabra necio es insensato o estúpido. Por eso es que cuando dice el Señor, no llames a tu hermano necio, o la palabra fatuo, para nosotros suena normal, pero en su contexto es diferente. La palabra necio significa estúpido. En su estúpido corazón, en su hombre interior, fue entenebrecido. Y escúcheme en esto, con cuánta erudición se trata aquí la degeneración progresiva del alma. Y hay veces nuestro mucho conocimiento nos lleva a alejarnos de la genuina y sincera fidelidad al hermano y al Señor. ¿Fue que yo fui enseñado así? Sí, pero lo dice la Biblia. A mí me enseñaron así, sí, pero lo dice la Biblia. Yo fui levantado en iglesias donde lo único que sabían hacer estos personajes era darme palo. Para poder pasar a dirigir un cántico o dar alguna palabra, tocaba literalmente besarle los zapatos a estos personajes. ¿He de hacer lo mismo yo con la iglesia? No, porque la escritura es la que gobierna. Todos tienen la oportunidad de servir al Señor. En congregaciones toman las mujeres, las paralizan. ¿He de hacer lo mismo? No. Yo tengo que leer la Biblia y aprender. En una congregación, entre comillas, en las que crecí, a un niño no se le daba la oportunidad de explicar un versículo. ¿Por qué? Usted sabe que le ponen una tarea a un niño y ¿qué hace el niño? Aunque para él no tiene la trascendencia de nosotros, pero va aprendiendo, viene siendo entrenado. Y es importante. La iglesia del Señor no hay monarcas ni jerarcas. La iglesia del Señor es un solo rebaño, dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. El pastor no es el Señor de la iglesia. El pastor está puesto para guiar, encaminar las ovejas. Utilizar una palabra de exhortación. Hay veces nosotros nos pasamos regañando. Por eso cuando leo este texto digo, Señor, perdóname, porque una cosa es predicar y otra cosa aplicar. Hoy dijo la hermana, mirad cuán bueno y delicioso es, y el Señor dijo, ahí está el sello. El día que yo no la vea a usted en esa función, cuadramos cuentas. No me sorprenda con su palabra. Sorpréndame de que la palabra entró a su corazón y hay un cambio. Y eso va para todos. ¿Estamos? Toda palabra que usted dice, me aplico el ungüento para poder aplicárselo. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Versículo 22. Profesando ser sabios. ¿Quién es el sabio verdaderamente en la escritura? El que teme al Señor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. El temor al Señor. ¿Y el temor al Señor dónde está? En leer sus palabras. Que las ilustraciones que usted utiliza, que son excelentes para anunciar el Evangelio, sean de acuerdo a la palabra del Señor y no descontextualizándola. Que el Señor nos guarde de ser tan sabios. ¿Por qué? Nos hacemos necios y cambiamos la gloria de Dios por hombres, por figuras.
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí tienen a el señor Jeroboam, cuyo apellido es, ¿cuál es el apellido de Jeroboam? Ustedes ya lo saben, aquí lo estudiamos. ¿Cuál es el apellido de Jeroboam? El apellido de Jeroboam es el que le enseñó a pecar a Israel. Ese es el apellido de él, no se lo olvide nunca. El que le enseñó a pecar a Israel. Porque este señor fue el que creó los dos becerros. Aquí nos está dando una historia de todo lo que viene sucediendo. Y luego de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cuando Moisés hizo la serpiente de bronce, ¿qué hizo el pueblo? La guardó y la idolatró. Como en muchas iglesias está el santo aceite de la santa unción. Eso ya es muy santo, pero sigue siendo aceite. Porque el único que sana es Dios. Eso es una figura representativa, es un símbolo. El niño Pum regó el aceite. Este chamaquito nos regó el santo aceite de la santa unción. Sí, toca al altar del sacrificio. No, mi hermano, eso es aceite. Eso es aceite. Y así muchas cosas que tenemos por muy santas en la iglesia, pero el único santo es Dios. ¿Y los otros santos quiénes son? Ustedes. Esto para que vayamos aprendiendo lo que la Escritura enseña. ¿Estoy viendo susceptibilidades? Sí. Y mi propósito es que seamos sanos en la Escritura. Que no peleemos ni contendamos con nada. Que ella, un hermano, quería que le hiciera un exégesis del nombre del Señor. Y yo le dije, Señor, y entré ahí en la lucha, y el Señor me dijo, enséñale primero a perdonar. Enséñale a amar. ¿Para qué tanta erudición? ¿Para qué saber las letras del tetragramatón? ¿Qué significan? ¿Cómo suenan? ¿Qué le interesa? Si su hermano le pisa el callo y usted quiere golpearlo, ¿qué le interesa eso? El Señor dijo, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Es doloroso. El libro de Romanos es muy doloroso, tanto para usted como para mí. Porque aquí viene una verdad. Yo me he saboreado, me he degustado muchos hermanos porque no conocen nada, pero eso es un pecado delante de Dios. Versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Dios entregando a la gente a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Cómo así? ¿Por qué Dios lo entrega? ¿A qué se refiere esto? Cuando la Biblia dice que Dios los entrega, no es porque le dice, vaya, peque, no. No les envía palabra, no les envía profetas, y permite a los filósofos que sigan en sus ideas absurdas. No les pone pero, los deja ahí tranquilos. Cuando una persona no honra a Dios, se deshonra a sí misma. Cuando una persona no honra a Dios, se deshonra a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted es imagen de Él. Cuando un hijo hace quedar en vergüenza a su padre, él mismo está quedando en vergüenza. Es importante entender esto, porque él es imagen de su papá. Cuando el hombre no honra a Dios, no se está honrando él mismo. Pretendiendo adorar al Creador por medio de la criatura, eso les dije la clase pasada, pronto llegaron a perder de vista al Creador en la criatura. ¿Qué problema? Bendito sea el Señor por esta bendición. Amén. No es que está la bendición del Señor. Sí, hermano, ya después terminas amando la bendición y no al Señor que se la dio. Ese es el problema que tenemos nosotros. El versículo 25, veo al apóstol Pablo
en esa angustia de estar explicando y aún en el coraje de lo que el hombre está haciendo, pero sale la exclamación de su corazón y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién nos enseñó a cambiar la verdad de Dios por la mentira? ¿Suena muy bonito? Porque suena bonito, entonces lo tomo, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y aquí es donde dice: el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios nos entrega pasiones. Cuando Dios entrega a una persona a sus propios males, no es que me empuja, sencillamente no le pone obstáculos. Por eso es que muchos hemos vivido en el pecado, y como Dios no me castiga, y Dios no me castiga porque Él me ama mucho. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Nuestros pecados, mejor, el que el Señor no nos haya castigado es que Él nos está dando un tiempo para arrepentirnos. El que el Señor no me haya castigado es porque me está dando un tiempo para arrepentirme. Es un hecho que todos vemos el mundo a través de la lente de nuestra cultura. Si todo el mundo dice que está bien, está bien. Y por eso tanta injusticia. El hombre de Dios, ¿qué hace? Mira la Escritura. Las costumbres y hábitos que se aceptan rara vez se vuelven a examinar para ver si son correctos o buenos a los ojos de Dios. ¿Tu proceder está siendo inspeccionado a la luz de la Escritura? Nuestros gobernantes y todo lo que sucede en nuestra nación. Oigan esto: cuando las pasiones y los vicios naturales se vuelven impotentes para satisfacernos, esto es lo que se llama cultura terrenal. ¿A qué voy? Hay ciertas cosas que te satisfacen momentáneamente, pero el pecado no tiene tope. El muchacho comienza por un cigarrillo, luego pasa por la marihuana y luego comienza a experimentar cosas muchísimo más fuertes hasta que su vida está degradada, pero aún así no encuentra satisfacción en su pecado. Y es importante entender eso. No creas que la vida pecaminosa que a veces llevamos tan rampantemente nos va a conducir a algún lado. El verso 32 dice, aquí hay una lista de estos hombres. Miren lo que dice la Escritura: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Debemos orar al Señor. Hay veces tenemos amiguitos o amiguitas que vienen y nos cuentan de sus males y nos reímos. Y nos reímos. Eso es participar con ellos. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. ¿Quién eres? ¿Quién te distingue? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y el punto primordial de la ley del Señor es: no solo hay adúlteros y fornicarios de hecho, hay adúlteros y fornicarios de pensamiento. No solo asesinar con nuestras manos es el hecho,
Hay veces matamos en nuestro pensamiento. Queremos borrar las personas. Algo que se me olvidó decirles es que Pablo usa un estilo literario llamado diatriba. ¿Qué es la diatriba? Es como él crea un hombre imaginario y él comienza una contienda con ese hombre. Pablo no conoce a muchos de la iglesia en Roma, pero en la diatriba él comienza esa lucha y es lo que usted va a ver aquí en todo el libro de Romanos. Porque él crea un hombre de paja, un hombre imaginario, y parece que él estuviera en la lucha con él diciéndole las cosas. Por eso es que usted va a ver el diálogo de Pablo aquí en el libro de Romanos. Pablo usa un estilo literario, leo aquí, bien reconocido en su época, llamado diatriba. Es un diálogo imaginario con un oponente o tal vez un estudiante, y se presenta una línea de argumento y luego los rechazos enfáticos, que es lo que Pablo va a decir. Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Parece que estuviera hablando con alguien, pero es la manera de exponer él. En el capítulo 1, Pablo nos explicó que los gentiles no tienen excusa para su pecado por la ley natural metida dentro de él. El hombre no tiene la capacidad de transformarse, pero el hombre, por la ley del Señor establecida en su corazón, tiene la capacidad de reconocer su condición. El hombre no puede regenerarse, el hombre no puede nacer de nuevo. Él tiene que venir reconociendo su condición y su incapacidad para salvarse. Ese es el punto. Por eso vamos a los hombres y les decimos de la ley del Señor: ¿y a qué vino el Señor Jesús? Dijo el carcelero: ¿qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El llamado de nosotros al exponer la palabra es decirle al hombre que está muerto en sus delitos y pecados: tiene un problema judicial con Dios. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. El nuevo nacimiento no depende ni de mi predicación ni de nada, sino de la obra del Espíritu Santo. Ya de ahí para allá todo depende del Señor. Pero nuestro llamado es a decirle al hombre su condición. De ahí para allá el Señor obra. El hombre no se puede transformar, el hombre no puede nacer de nuevo, el hombre no puede beber de las fuentes del Señor sin reconocer su condición. Ese es el punto de la predicación, y ese era el punto que tanto debatían algunos. ¿Para qué predicar el evangelio si unos ya están elegidos para esto y otros elegidos para lo otro? El mismo hombre determina su elección, entre comillas. Entre comillas. Y esto es un tema de largo debate, pero que tiene asiento en la Escritura. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los gentiles no tienen excusa, los hombres religiosos tampoco. ¿Por qué no? Porque ellos juzgan como si tuvieran un peso por encima de los otros hombres. Es una costumbre de los judíos, por el padre Abraham. El judío piensa que al gentil, al goyín, al gentil lo puede engañar y mentirle. Pero entre la comunidad de judíos, ellos no se mienten porque son el pueblo del Señor. ¿Ustedes creen que ese razonamiento está bien? No, no, porque la Biblia manda a no mentir. Pero, y hay muchos gentiles, yo estoy aterrado. Oigo esos meros cuates, así que, no seas vato, ándale, y hablan así. Órale, y ahora somos de Yeshua Hamashia. ¡Qué ridículo es eso! ¡Qué ridículo! ¿No le parece? Después aquí, disculpen, viene un hermano de los de entre ustedes, con su barba, su talí, su kipa. ¿Su merced? Adonai te bendiga. Así que es eso. Es importante entender nuestra nacionalidad. ¿Somos qué? Colombianos de hueso colorado. Nosotros no tenemos por qué cambiar costumbres.
¿Será que una barba larga, la barba para el judío, qué representa? Respeto. Respeto. Por eso decía el Salmo, trátese con respeto. Trátese como adultos. Como el rocío. O sea, veían el Salmo esta mañana como nos debe invadir un nervio santo pero alegre. Como cuando el muchacho se va a encontrar con la chica que es su novia. Da nervios, pero a la vez alegría. Eso debe ser cuando entramos a la iglesia del Señor. Eso debe ser. Y es importante que nosotros entendamos nuestro caminar. Usted no necesita una barba larga que le llegue al piso para ser un hombre correcto en la escritura. Un hombre correcto. Cuando yo venga y les diga Shalom, Yeshua, Hamashiach, Ruach HaKodesh, ¿qué le pasa, papi? Si yo lo conocí, ¿quién era usted? ¿Y ahora qué? ¿Dónde anda? ¿Con qué pandilla se metió? Es verdad. Es verdad. Hay veces cogemos posturas que no, sí estudiamos y aprendemos, pero debemos tener cuidado. Las obras del hombre, escúcheme en esto, las obras del hombre lo justificarán o lo condenarán. Pero ojo con el conductismo. Aquí hay una línea muy delgada. Sus obras lo condenan o sus obras lo salvan, pero no es conductismo. ¿Me están entendiendo? ¿O está un poquito complicado? Lo primero que dice en el versículo 1 el apóstol Pablo es: no juzgues, porque Dios no te ha puesto por juez. Y en el momento que tú vas a juzgar, júzgate a ti mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de nuestro amado Dios nos guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, atesoramos juicio para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, si hemos pecado, reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Reconocer nuestra condición no es tan fácil, hermano. Es como un cáncer. Hace ratico, cuando fui a servir el agua, abrí la llave. De pronto había agua posada en el grifo del lavaplatos. Y cuando cayó el agua, salió un olor horrible. No lo digo por el lavamanos, lo digo por mi propia vida. Y entendí, cuando el agua de la palabra comienza a entrar a mi corazón, lo fétido de mi vida comienza a salir. Y ahí está posado, esas aguas negras están ahí. Y cuando comienza a entrar el agua, el Señor comienza a darme entendimiento de que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Que entré en el razonamiento creyendo que soy mejor, pero no lo soy. Solo el Señor es quien me aprueba o me desautoriza. Cuando el agua de la palabra entra, ella misma se encarga de sacar la suciedad. Eso es como si tuviésemos un medio vaso de gaseosa y abre la llave. Y el agua, al estar cayendo en el vaso, comienza a desocupar hasta que el agua queda limpia. Y por eso necesitamos lavarnos en el agua de la palabra siempre. Irónicamente, para nosotros juzgar a alguien que comete los mismos pecados que cometemos, trae el juicio sobre nosotros. Y lo que les decía, si no hemos sido castigados es porque el Señor, mire lo que dice, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Como pueblo elegido de Dios tenemos una responsabilidad mayor con Dios, y es obedecerlo. Y aquí viene a otra parte. Miren lo que dice el texto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno de acuerdo a lo que usted ha hecho. ¿Cuál fue la intención con la que hizo X o Y cosa?
Ahí está claro delante del Señor. Por eso algunos dirán en aquel día: Señor, y Él les va a decir: yo no los conozco. Señor, pero aunque sea corrimos la silla en la iglesia, yo no te conozco. Tú lo hacías tratando de agradar al ojo, pero no lo hacías agradándome a mí. Tu obra no es válida. Dice el Señor en Malaquías: hay alguien que coja y corra algo en el templo sin que yo le dé su recompensa. Hay alguien que abra las puertas en balde. No, pero háganlo con corazón para el Señor. Esa es la cuestión diferente entre un conductista y una persona regenerada. El conductista da el vaso de agua porque quiere quedar bien. El regenerado da el vaso de agua porque siente la necesidad de su hermano que tiene sed. ¿Me están entendiendo? El conductista se mueve en la iglesia, se ríe, es muy alegre, pero cuando sale es un amargado en su casa, le amarga la vida a todo el mundo y es un fastidio total. Es un conductista. Porque el gozo del Señor es el que cambia y transforma. Y nosotros los hombres somos especialistas en el show. Somos especialistas. El Señor nos ayude a cambiar ese conductismo barato por la genuina exposición de las obras en el Señor, guiadas por su Santo Espíritu. Porque ahí es donde tenemos el mal. Es ahí. Que el Señor nos ayude. Por eso ataco el conductismo. También crecí en iglesias donde la hermana lloraba en el templo y eso se tiraba al piso y uno se quebrantaba y luego salía. Y qué señora tan problemática, ¿oyó? Qué problema con esa vecina. No se le podía mirar, no se le podía decir nada. Conductismo. Y en la iglesia siempre nos enseñan conductismo. El niño que venga con su traje de baño, conductismo. Que si usted le compró un trajecito al niño, pues bonito, ¿no? De la primera comunión. Bonito, vístanlo bien, vístanlos bonitos, pero no los conformen como galletitas. La iglesia no son galletitas. Aquí hay unidad, no uniformidad. ¿Estamos? La uniformidad es de los colegios, todos con su uniforme, porque representan la institución. En la iglesia es unidad de pensamiento y de corazón. Eso me enseña la Escritura. Unánimes. Correcto. Sigue diciendo: vida eterna va a pagar el Señor. ¿A quiénes? A los que perseverando en bien hacer. Otra vez, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo lo que hacen lo hacen en función del eterno, en función de nuestro amado Dios. Pero los que no lo hacen de esa manera, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Y qué más le viene? Tribulación y angustia, sobre todo al ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío quiere tener honra y paz, haga lo bueno. Al judío primeramente y al griego. Recuerden que Pablo siempre habla al judío primeramente porque él ama su nación, y luego al griego. También lo ama, pero tiene un amor muy especial para su pueblo. Amén, como usted tiene su amor especial para los colombianos. ¿Cierto que sí? Yo ya quería hacer una emisora que amamos los venezolanos. Ay, Señor. Sí, yo los quiero. Poquito, pero los quiero. Yo a los colombianos sí los amo, porque son mi gente, son mi raza. Y a los de la iglesia los amo mucho más. Dice el apóstol Pablo, prefiriéndose ustedes primeramente. Porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo así? Sí. Porque todos los que sin la ley han pecado,
sin la ley perecerán. Aquí está hablando de los griegos. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque otra vez el hermano Jacobo apareció acá. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? A ver, muchachos, ustedes conocen la ley y los profetas, ¿cierto? Amén. Y la saben recitar. Amén. Y recíteme el Pentateuco. Y lo recitan. Y alguien sabe de qué trata Reyes. Amén. Y da la exposición. Y luego les pregunta, ustedes que sábado tras sábado se reúnen en la sinagoga, ¿no han entendido que la justicia de Dios es el Señor Jesús? ¿Cómo se los digo? Eso es lo que está diciendo acá. Ustedes estudian y estudian y estudian y estudian, pero no llegan al conocimiento. Les estoy diciendo, el Señor Jesús es la justificación de Dios. Acéptenlo. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que verdaderamente toman el regalo de Dios serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que están muertos en delitos y pecados, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ay, qué problema. Y hay una coma. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. He oído que muchos dicen, la iglesia cristiana, ¿para qué me meto allá si son un poco de hipócritas? Hay gente que dicen, pero no cambian. ¿Se ha oído eso? Y tienen la razón. Y por eso las puertas de la iglesia están abiertas para todos los hipócritas que quieran entrar, que quieran ser salvos. Porque no conozco en el mundo un correcto. Todos son unos hipócritas, sino que aquí están regenerados y ya vamos cambiando. ¿Me están entendiendo el punto? Y la cuestión de esto, mi hermano, es que se juzga la iglesia, pero se juzga de una mala manera. Se juzga de una manera incorrecta. ¿Quién de nosotros no tiene debilidades? Me fastidia cuando el pastor se para y él es el perfecto. ¿Lo ha visto? Y grita y se esponja y se tira contra el techo, lo que quiera. Pero eso no le da santidad. La santidad se la da en el momento de que tiene que manifestar el amor para las ovejas del Señor. Todos los hombres tienen la ley de Dios en los corazones. Y ahora voy al otro punto. ¿Ha oído usted de personas correctas en el mundo? Que a usted le dicen, ese señor es todo un caballero. ¿Sí lo oído? Sí. Porque ese personaje él no conoce a Dios, pero tiene la ley de Dios metida adentro. Que no quiere reconocer al Salvador, va a perder el año. Hasta ahí llegó. Pero hay gente, por eso dicen, no. Yo tengo un primo que era terrible y dejó de fumar. Y ustedes que son cristianos no han dejado eso. Yo los escucho a veces. No es ese conductismo. Y aunque aparentemente en el mundo hay gente más correcta que en la iglesia, yo doy gracias al Señor por la iglesia. Yo a ese Señor correcto le doy el evangelio, pero a los hermanos, entre comillas, incorrectos de la iglesia les doy un abrazo, porque me identifico con ellos. Me identifico con la iglesia del Señor. Levanten la mano los que no sufren de orgullo. Todos. Qué veneno tan terrible. No crean eso, eso me enorgullece. No, eso no me enorgullece. Es una lucha. Mi orgullo hace que yo pisotee a la gente. Y el Señor dice, tienes que luchar con eso. Sigamos acá. Yo tengo una pregunta. Señor. Cuando dice acá
que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Se refiere a eso que su merced está hablando, a la conducta? ¿O se refiere a que tienen, o que hay algunos que lo hacen porque ya han sido también justificados por el Señor? No, lo que el texto está diciendo enfáticamente es: los gentiles que no tienen ley están aceptando la justificación que es por la ley. Enfáticamente lo que el texto está diciendo es eso. Los gentiles que no tienen ley están sometiéndose a la justificación que traza la ley. ¿Y cuál es la justificación que traza la ley? La fe en el Señor. Eso es lo que está diciendo. No me está hablando de un comportamiento de buenas obras, me está hablando de la fe en el Señor. Y gracias, mi hermano, por la pregunta, porque se me había escapado. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley, la obra de la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí comienza el trato para los judíos, la ley y el judío. Son 5 minuticos y ya cierro. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Volviendo al punto, no sé si le expliqué a mi hermano Oscar. Todos los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en nuestro padre Adán. Se me olvida ahorita el término. Esto es creación. Hay creación especial y hay creación como común, como creación ordinaria. Por nuestros primeros padres pasó el alma a nosotros, pero Dios está ahí en eso. Todos traemos la ley de Dios en nuestros corazones. Y la ley de Dios es la que testifica contra todo hombre si lo que ha hecho es correcto o es incorrecto. Sea de una tribu indígena, sea de los del África, sea de donde sea, la ley escrita en su corazón o lo acusa o lo defiende. Cuando nosotros vamos a anunciar el evangelio, oramos al Espíritu del Señor para que la ley sea activada en la conciencia y Él entienda su condición. Siempre la salvación depende de Dios. Nosotros somos solo comunicadores de ese plan de salvación en el cual unos van a ser salvos y otros van a ser condenados. ¿Por qué van a ser condenados? Por no acogerse a ese indulto de gracia que da el Señor. Ese es el punto. Y Pablo lo que está tratando aquí a manera más profunda es diciéndole: los gentiles que nunca estudiaron tanta Torah ni ley, ahora están abrazando la fe del Mesías. Y su conciencia les está dando testimonio de que están caminando rectamente. Y ahora va a tocar a los judíos y les dice, versículo 18: conocen la voluntad del Señor e instruido por la ley aprueban lo mejor. Y confías, Señor judío, que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Todo esto es real. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de que conoces la ley y que ya estuviste en el sínodo de Dor y que conoces las confesiones de fe y sigues en tu vida. Tú que dices que ya leíste la institución y los libros de Spurgeon. Eso es lo que está diciendo. No acepto. Yo amo mucho de las personas que estoy hablando porque fui instruido, pero odio el odio que ellos se tienen. Se aborrecen porque el uno ya los llaman neocalvinistas. ¡Qué lío! Eso me duele, porque debiéramos de la sana doctrina unirnos. Pero ¿por qué nos desune? Porque unos ya son puritanos. ¿Hasta dónde llegaron?
¿Para dónde van? ¿Se les olvidó por dónde comenzaron? ¿Se nos olvidó? ¿Se nos olvidó las fechorías que hacíamos cuando estábamos en el pecado? ¿Se nos olvidó? Para tener más alto concepto que el que debemos tener, de ninguna manera. La Biblia no se puede quebrantar, muchachos. En esto los conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, no en que se matan unos a otros. Y eso es lo que más me duele, porque teniendo la esencia de la doctrina en la mano, ellos conocen todo. ¿Qué pasa? ¿No puedes doblegarte un tricito? ¿Eres tan rígido que te rompes? ¿Qué pasa? La doctrina no es cuestiones de conocimiento solamente. Eso tiene que bajar y rompernos el corazón. Mis hermanos, y aquí en la iglesia debemos aprender lo que el apóstol dice. Si nos ponemos bravos, hoy tuvimos asamblea, nos sacamos los chiritos al sol, ¿cierto? Pero después de que salimos de este lugar, a regañadientes, nos damos un abrazo y vamos cumpliendo la ley del Señor, que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esposas que pelean con sus esposos y duran 2 días bravas, o viceversa, eso es pecaminoso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que el día acabe sin haber arreglado esa situación. Hay parejas que duran 8 y 15 días bravos. Supra mega pecaminoso. Es verdad. Sí, es verdad. Suena algo gracioso, pero mi hermano, si usted tiene una ofensa con alguien y no perdona, usted ya está en un problema con el Altísimo. Ya está en un problema, y no le estoy mintiendo, la Biblia lo dice. Porque no representas a tu padre. O de pronto sí estás representando a tu padre, no es Dios. Tu padre es el rencoroso que no perdona. ¿Cómo se llama él? El diablo. Porque nuestro Dios nos enseña, y ahí es donde viene la enseñanza. Todos los días pecamos, y todos los días Él nos perdona, y todos los días Él nos limpia. Esa es la enseñanza. Porque tenemos corazones tan engrosados. Alguien que me ayude, regálenme 5 minuticos y ya. Efesios 4:2. Hermana Liliana, por favor. Los cristianos son muchas veces el problema principal del cristianismo, por su conductismo hipócrita y no por las obras del Espíritu en el corazón de un regenerado. ¿Por qué fingimos amor? ¿Por qué fingimos unidad? Si eso es a lo que estamos llamados. ¿Qué dice mi hermana el 4:2? Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Me lo repite, por favor? Con humildad y mansedumbre. Oiga, con humildad. Y luego sigue, mansedumbre. Soportados con paciencia los unos a los otros. Debemos soportarnos los unos a los otros. En amor. Versículo 23 al 32. Siga leyendo. No me equivoqué de texto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Sí. Creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ahí están las normas para la iglesia. ¿Debe dejar que un día pase con su mal genio? No. Hable con su Señor. El que hurtaba, no hurte más. Renuévense en el espíritu de su mente. Y es hora de ir cambiando ciertas cosas en nuestra vida. Pero como tú no puedes, el Espíritu del Señor te da la palabra para que tú medites en ella. Y la palabra, por la obra del Espíritu, cambiará nuestras conductas. Nuestras conductas inapropiadas, nuestras conductas que hacen daño. Y ya voy aprendiendo que no es porque tengo que dar una fachada en la iglesia, sino que tengo que aprender que es por bienestar mío. Que yo no debo andar con rencores, con amarguras, con celos, ni con ira, ni con contiendas, porque el Señor a paz me ha llamado, a tener tranquilidad en mi vida. Por eso les digo, a medida que estamos estudiando Romanos, nos vamos a encontrar con unas cosas que nos van a golpear muy duro. Porque hay veces nos fijamos en conductas, no en el corazón. Y usted se tiene que mirar su corazón, quién es usted. Y tiene que pararse donde es. Creo que voy a dejar hasta ahí, pero voy a leer estos textos y no los olvide porque es para la próxima clase. Por eso Pablo le está diciendo desde el 21, ¿tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. El nombre de Dios es blasfemado entre los impíos por causa de los llamados cristianos. Y sigue diciendo acá, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Qué significaba el rito de la circuncisión? No lo olviden, ya lo estudiamos. Pureza, pureza. Por eso era que peleaban, ¿cómo es que un gentil va a entrar al templo si no se ha purificado? Esa era la pelea de ellos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase, de cómo hay ciertas cosas dentro del judaísmo que son muy especiales, pero que es necesario entender. Todos los que abrazaron al Señor Jesús cumplieron la ley perfectamente. ¿Me lo oyeron bien? Ustedes son cumplidores de la ley, porque se acogieron a ese indulto de gracia en la persona del hombre perfecto que cumplió la ley. Por eso nadie te puede juzgar de la ley. Pero ¿por qué obedecemos la ley? Eso lo vamos a ver en otros estudios. Pero quiero que lleve para su casa lo que leímos en Efesios. ¿Tiene ira? Efesios. ¿Qué se va a aplicar? Efesios 4. Para esa ira, Efesios 4. ¿Está picando lo que no es suyo? Efesios 4. ¿Cierto? ¿Tienes amarguras y celos contenciosos? Efesios 4. Importantísimo. ¿Está de mal genio y no quiere perdonar? Efesios 4. Que ese sea su lema. Hermano, Efesios 4.
importante, aplicarnos la palabra del Señor. No dejemos, ahora que si el hermano, ay hermano, es que yo soy como muy brutico y no entiendo. Efesios 4. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Léala. El que le dijo un día, no te dejaré huérfano ni te dejaré solo, él no miente. Les voy a enviar al Espíritu Santo, que en su boca ya no haya eso. Ay hermano, yo no entiendo la Biblia. ¿Cómo así? Si tú tienes la mente de Cristo, y la mente de Cristo es su Santo Espíritu y la palabra. ¿Cómo así? Ya quitémonos esas palabras necias, que nos golpeamos, nos dio mal genio y nos salió el sapito y la serpiente y eso. Efesios 4. Que no se nos olvide. Vamos a orar, mis hermanos. Espero cuando les pregunte Efesios capítulo 4 lo sepan al dedillo, hermanos. Hermano, mire el versículo tan. Y me lo aplico. Lo mejor es que me lo aplico.